Enrique Peña Nieto respondió a la acusación y denuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntamente recibir 26 millones de pesos en transferencias irregulares desde el extranjero, Luis. Sí, a ver, ayer en la mañanera le dábamos la actualización o el avance de lo que estaba diciendo Pablo Gómez, el titular de la UIF. No sé si incluso lo tengamos ahorita, lo reproducimos después de Ernesto Núñez. A mí lo que me llama la atención, decía antes del corte, es la primera vez que hacen hablar a Peña Nieto sobre su situación patrimonial o sobre esta investigación que están iniciando ya de manera formal. No lo mencionaron, pero bueno, los años databan del sexenio de Peña Nieto. ¿Cuál es la dimensión? ¿Hasta dónde se pudiera llegar? ¿Qué tan serio puede ser esto? ¿Qué sigue? Porque el mismo presidente, recuerdas que en las consultas de los expresidentes, bueno, si se le pudiera llamar consulta, pero a ese intento de exhibir del juicio dijo que él no estaba de acuerdo. Pero a ver, ¿frente a qué estamos, Ernesto? ¿Cuál sería tu interpretación? ¿Cómo se ve desde la Ciudad de México? Ernesto Núñez, autor de La tragedia del calderonismo, escritor y periodista. Te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Bienvenido a Proyecto Puente. Priscila Cárdenas y tu servidor te saludamos. ¿Frente a qué estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Priscila? Qué gusto saludarte, Luis Alberto. Pues, respondiendo de manera directa, estamos, yo creo que ante puede ser el inicio de una ruta que ya no tiene retorno. ¿A qué me refiero? A que una vez que un gobierno abre la ruta del posible enjuiciamiento de un expresidente, México ya se coloca en una situación en la que otros países han estado, como por ejemplo Perú, como por ejemplo El Salvador, como por ejemplo podría ser incluso Brasil, en donde expresidentes han ido a dar a la cárcel y después con procesos de toda índole, ¿no? Tienes desde el caso Perú, donde Fujimori y compañía pues fueron encarcelados porque se destapó una gran red de corrupción, o el caso de Brasil, en donde Lula fue llevado a la cárcel en un caso que dejó siempre la duda de si realmente había sido un juicio bien llevado o si había sido simplemente para eliminarlo políticamente, ¿no? Ahora veremos probablemente regresar a Lula al poder y veremos Lula cómo se venga políticamente de Bolsonaro, ya veremos qué ocurre, pero bueno, pongo dos casos muy distintos. Yo creo que en el caso de Peña Nieto tenemos como sociedad mexicana, y porque creo que desde el periodismo, no desde las instancias de investigación judicial, sino desde el periodismo, hay suficiente evidencia de que en ese sexenio ocurrieron actos de corrupción y que ocurrió enriquecimiento que es muy difícil de explicar solamente con los sueldos que tenían los funcionarios, porque hay que acordarse de la Casa Blanca, la mansión de Malinalco de Luis Videgaray, el edificio que saca ayer El País, que tiene Juan Collado, el abogado Peña Nieto, el departamento que tiene en este edificio súper lujoso en Madrid. Es decir, hay demasiada evidencia de que se enriquecieron y de que fueron funcionarios que salieron con las bolsas llenas. Entonces, ante esa evidencia, este gobierno pues siempre había estado prometiendo que se iba a enjuiciar. Fue una de las grandes promesas de 2018. Entonces, si esto va en serio, vamos ya en una ruta, países latinoamericanos, en donde se ha hecho, digamos, procesos para realmente llevar a la cárcel a un expresidente. Si esto no acaba en eso, o en un proceso penal realmente serio, en donde, no estoy diciendo que por fuerza tenga que acabar Peña en la cárcel, pero que nos quede como sociedad la claridad de que se juzgó adecuadamente. Si esto no acaba en eso, habremos estado ante un vil petardazo, ¿no? Lo que ocurrió ayer en la mañanera, ¿no? Simplemente salir a dar una respuesta ante la pregunta de un colega y un manejo ahí medio político de las cosas. Ojalá no sea el caso, ojalá realmente sí estemos ante la posibilidad real, cierta, seria, de un juicio a un sexenio que nos dejó demasiada evidencia de que hubo corrupción, ¿no? Sí. Porque tomando en cuenta lo que está pasando con Laida Sansores también y el caso Alito Moreno, y tomando en cuenta que la mañanera ha sido, Ernesto, Priscila, instrumento de divulgación, para decirlo con eufemismo,
Ha sido una exhibición y a veces hasta en show con lo de los Lozoya, los videoescándalos, es decir, y hasta ahí se llega. Generador de escándalos. Lo que está haciendo Laida Sansores, por ejemplo, que fue parte de lo que se hizo aquí en Sonora el sexenio pasado, solo que con Laida al frente, de manera burda, igual que el sexenio pasado, que quedó en nada es nada. Entonces yo creo que sí es importante, yo coincido con Ernesto, si se va a tener esto seriedad, puede ser algo, un terremoto político, porque Peña Nieto representa una clase política del PRI, del Estado de México, en donde pudiera llevar a muchas cosas, a estafas maestras, a, ¿cómo se llama el otro gran legado de Peña Nieto? Bueno, el espionaje. Operaciones Zafiro. La operación Zafiro, Ernesto, muchísimo. Entonces yo creo que sí hay que ver entonces hasta dónde va a estar dispuesto y qué tan serio va a ser esto, Ernesto, sin duda alguna. Así es, porque miren, hace un año, en el 1 de agosto de 2021, se llevó a cabo una consulta que, aunque al final, por las razones que ustedes quieran, terminó desnaturalizándose. La Corte redactó una pregunta que no entendía nadie, yo creo que más que el ministro Saldívar, que fue quien la redactó. Pero una pregunta infumable, pero todos sabíamos que los que iban a votar ese día estaban pidiendo un juicio a expresidentes. Por eso se votó. Fue la consulta que promovió Andrés Manuel, se hizo y tal. No se alcanzó, obviamente, la participación ciudadana suficiente para que esta consulta fuera vinculante. Pero el mandato era clarísimo. O sea, votaron 7 millones solamente, se necesitaba que votaran 39 millones para que el ejercicio fuera constitucionalmente. ¿A quién sabe qué? Porque la pregunta daba para todo, ¿no? Pero suponiendo que hubiera sido una consulta donde realmente se preguntara, ¿quieres que se enjuicien los expresidentes Vicente Fox, Cedillo, Salinas, Calderón, Peña, que era la pregunta original y que la Corte no aceptó y redactó? Suponiendo que hubiera ocurrido realmente la consulta así, el mandato era clarísimo, es decir, de los 7 millones que fueron a votar, 6.5 millones dijeron sí quiero en juicio a los expresidentes. Es decir, si hay un reclamo popular de que se enjuicie claramente, no con estas ondas de estar filtrando audios, como bien mencionas, ¿no? Digo, el problema del caso de Laida Sansores es que pues son audios que te dejan un indicio de una conducta ilícita, pero pues la gobernadora no presenta ninguna prueba, ¿no? Yo conozco bien por la vía electoral, ¿no? Se le reclama mucho al INE que no hace nada en el caso de Alito, pero si uno ve los expedientes, lo único que hay ahí son unas USBs con los mismos audios que ya conocimos todos, que como dice Alejandro Moreno pueden estar trucados o qué sé yo, o sea, son audios escandalosos que claro que nos dejan ver la actuación de la clase política y cómo se las gastan estos tipos, y sí indigna como sociedad escuchar esas cosas, pero de eso a que eso se pueda convertir en una prueba ministerial hay un largo trecho. Ahora, lo que presentó ayer Pablo Gómez, sí, me parece que sí son cosas serias. Es decir, se está hablando de una red familiar en donde se pudo haber distribuido mucho dinero que se desvió de alguna parte, y ahí sí ya dices, bueno, aquí puede haber algo que huele mucho más serio, más allá de un audio. No hay un audio de Peña, pero hay indicios de que hubo un manejo de dinero muy irregular y que fue a dar a propiedades que uno sí se pregunta, bueno, ¿y de qué vive con esos lujos y con ese tren de vida el expresidente, ¿no? O sea, cuando uno se pone a pensar, hay que vincular esto con las cosas que ha estado publicando El País, del lugar donde vive Peña Nieto. En Madrid es el barrio más, como dicen los españoles, es el barrio más pijo de Madrid, más lujoso, en donde para que una persona viva ahí, pues tiene que tener ingresos muy altos, realmente muy altos para sostener ese tren de vida. Entonces, cuando uno ata esas cosas, pues sí dices, aquí hubo algo raro. Este gobierno por fin se decidió, un año después de la consulta, a investigar esto en serio. Podríamos pensar que sí, por la seriedad con la que ayer sale el titular de la UIF, nada más y nada menos que con el presidente de la República. O sea, no es una conferencia ahí X, no, es con el presidente al lado. Entonces, vayamos poniéndole la seriedad que amerita el caso y esperemos que realmente se traduzca en un proceso, pues en una investigación muy seria. ¿Se va a tardar un rato? Yo creo que sí, pero tendríamos que llegar al final si se quiere hacer bien, va a tardar, pero además tendríamos que llegar a algo en donde sea más concreto. Y una vez que Pablo Gómez abrió la caja de Pandora, digamos, pues ahora va a tener que estar informando de manera constante
con mucha transparencia hasta donde se pueda, porque tampoco se pueden revelar los expedientes, las investigaciones, pero pues el que abrió la caja de Pandora fue él, entonces ahora digamos que asumió la responsabilidad también política de estar informando a la sociedad sobre cómo avanzan estas investigaciones. Ernesto, son 26 millones de pesos, 26 presuntos millones de pesos los que están pues siendo detectados e investigados del presidente Enrique Peña Nieto, del expresidente Enrique Peña Nieto, con relación a esta empresa Plasti-Estéril, de la que supuestamente Peña Nieto era socio, pero vendió sus acciones. La Unidad de Inteligencia Financiera pues investiga este corporativo, pero ¿cuáles son las acusaciones o cuál es la hipótesis? Pues mira, un poco lo que dijo Ernesto, ayer. vamos a hacer un corte y nos contestas regresando, ¿sí? Ya, claro. ¿Nos permites, claro por favor? sí. Gracias. Sí, Estamos con Ernesto Núñez, con esta pregunta importante que hizo Priscila Cárdenas. Se atraviesa el corte. Regreso al proyecto Puente 107 de la mañana con 35 minutos y tenemos en la línea al periodista Ernesto Núñez porque estamos analizando qué implicaciones tiene que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, aparezca en una de las empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Previo al corte le preguntábamos a Ernesto sobre la empresa Plasti-Estéril, de la cual Peña Nieto era socio, pero vendió sus acciones en 1992 y precisamente es una de las dos empresas de las cuales pues se deriva esta indagación en contra del expresidente de México. Ernesto, te preguntaba sobre la hipótesis que hay detrás de este tema. Son 26 millones de pesos los que presuntamente recibió el expresidente desde el extranjero. Sí, lo que yo ayer, gracias por la pregunta, Priscila, y yo creo que, a ver, esta es la gran pregunta, efectivamente, ¿no? La pregunta que hace la compañera, porque o sea, son el tipo de cosas que no quedaron ayer del todo claras y que son las que requieren una respuesta muy, muy, muy clara de la autoridad para no caer en especulaciones, ¿no? Es decir, tendríamos que tener muy claro cuáles son las empresas en las que fue socio, en las que sigue siendo socio. Tú puedes abrir una empresa con un hermano y después salirte porque vas a ocupar un cargo público, pero esa empresa pues seguirá recibiendo dinero o contratos públicos, por ejemplo, y tú, aunque no estés ahí, pues la empresa es de tu hermano, pues se infiere que tú también te beneficias de las utilidades que genere esa empresa. Acá el problema es que según lo que se reveló ayer, entre 2019 y 2021 se hicieron varios depósitos a esta empresa, ¿no? Hasta alcanzar un monto de 26 millones de pesos y son transferencias que se hacen y que no queda como muy claro, y es lo que está buscando la UIF, a cambio de qué, de dónde salió ese dinero que fue a parar a estas empresas, y ahí es donde tendrán que probar. Cuando Peña Nieto sale, que esto es bien interesante, lo mencionaba Luis Alberto, no es la primera vez en este sexenio que Peña Nieto reactiva su cuenta de Twitter para decir algo, ¿no? Y para poner algo más allá de alguna tontería, ¿no? Que luego ya nos había acostumbrado Peña, sobre todo en la transición, a usar sus redes sociales para hacer alguna broma o X. Esta vez sale con un tuit donde dice de manera seria: comprobaré ante las instancias judiciales que estos ingresos. Él dice: yo voy a comprobar mi patrimonio. Vamos a ver si es cierto. Aquí la verdad es que cuando uno ve los montos de dinero que se manejaban en casos como los que se han mencionado aquí, el caso Zafiro, el caso de la estafa maestra, pues la verdad es que 26 millones, dicho con todo respeto para quienes nunca veremos 26 millones de pesos juntos en nuestra vida, 26 millones parecen poco cuando uno ve las operaciones a las que hacían estos cuates, ¿no? Que se hablaba de miles de millones de pesos. 26 millones no parece tanto, pero a final de cuentas son 26 millones, es decir, habrá que tenerlos bien claro, y yo creo que eso es solamente una probadita de lo que podría haber si realmente se investiga a fondo, y no, insisto, no solo a Peña, sino a los otros. Hay muchos personajes muy cercanos a Peña, a los que no se les ha investigado, uno de ellos pero se decía que ahí había manejos de dinero, el del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, manejos de dinero con la concesión de obras. Acuérdense del caso Odebrecht, acuérdense del caso Grupo IGA, acuérdense del caso OHL.
siempre en estos contratos había alguna irregularidad, había la sospecha de que había habido dinero, que no quedaba bien claro su destino. Entonces, este es solo el principio, o sea, estamos viendo, si realmente Pablo Gómez va en serio, estamos viendo la punta del iceberg, de un iceberg que puede ser enorme, ¿no? Ya veremos hasta dónde realmente se quiere llegar. Vamos a estar muy atentos y como siempre consultándote. Te mando un abrazo, Ernesto. Gracias, como siempre. Gracias, Sí, Ernesto. muchas gracias. Qué gusto saludarles. Igualmente, mi estimado. Estamos en contacto.